Hola mis niños, ¿cómo están? Soy la maestra Patti. Bienvenidos a un nuevo video acerca sobre el aprendizaje de las matemáticas. El día de hoy vamos a comenzar con la continuación de lo que se quedó pendiente en los videos anteriores. Si recordarás y de acuerdo a lo que ya observaste, en el primer video que empezamos a checar estos temas, vimos cuáles son los tipos de fracciones. Recuerden que son tres tipos de fracciones, que es la propia, fracción mixta y fracción impropia. En el video anterior identificaste también cómo poder pasar de un número fraccionario, que es un número fraccionario impropia, a un número decimal. En este nuevo video vas a volver a identificar una nueva pregunta, así que te la voy a mostrar. ¿Cómo convertir una fracción propia a un número decimal? Esta es la pregunta del día de hoy. Quédate conmigo en el video y comenzamos. Bien, en los videos anteriores te pudiste dar cuenta acerca de cuáles son los tipos de fracciones. En este caso, ya checaste la fracción mixta y la fracción impropia. Ahora le toca el tiempo de la fracción propia. Recuerda que la fracción propia tenemos que el numerador es más pequeño que el denominador, ¿de acuerdo? No se puede pasar a una fracción mixta, puesto que el numerador es muy pequeño y no se puede hacer una división para poder sacar la parte entera, es decir, la parte del cociente. Este medio se queda así. Pero la pregunta del día de hoy es ¿cómo convertir una fracción propia a un número decimal? ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Bien, como ya te mencioné anteriormente, no se puede convertir a un número entero. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador, por lo tanto esta fracción se queda de esta manera. Pero para poderlo convertir a un número decimal, vamos a tener que hacer el mismo proceso que realizamos al momento de convertir la fracción impropia a una fracción mixta o al mismo tiempo a un número decimal. Vamos a ver, para que me puedas comprender mejor, vamos a realizar este ejemplo. Voy a colocar nuevamente mi galera de mi división, ¿de acuerdo? Y recordemos que en la clase anterior dijimos que el numerador se va a colocar adentro y el denominador se va a colocar afuera. Es decir, mi dividendo es 1 y mi divisor es 2. Entonces, por lo tanto, aquí, si te diste cuenta, volvimos a colocar en la misma posición como si tuviéramos una fracción impropia. En este caso, el 1, a pesar de que es muy pequeño, lo colocamos adentro de mi galera y el número 2 afuera de mi galera. Y vamos a comenzar. Si tú te das cuenta, en la tabla de multiplicar del 2, si ponemos aquí la tabla de multiplicar por 2, 2 por 1, 2 por 1 me da 2. Entonces, por lo tanto, aquí no tenemos un número que multiplicado por 2 me dé 1. Sin embargo, sí tenemos el número 2 por 0. 2 por 0 me da 0. Obviamente toca a 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Borramos. 2 por 0 me da 0. Para llegar a 1, 1. Y como tenemos residuo, recordamos que vamos a colocar un punto decimal. Ese punto decimal se va a subir en la misma posición y efectivamente, como ustedes ya lo están pensando, se le agrega el número 0. Ese 0 se baja en la misma posición y se convierte en 10. Ahora sí vamos a tener un número multiplicado por 2 que me dé este resultado, ¿de acuerdo? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Llegamos. 2 por 5, 10. Para llegar a 10, 0. Y recordarás que mientras el residuo me dé 0, entonces por lo tanto mi división se queda así y ya no continuamos. Se convirtió en un número decimal. Un medio es igual a 0.5. También puede ser correcto que solamente se quede
en punto 5. ¿De acuerdo? Es decir, puedo borrar. Borro el 0 y se queda en punto 5. Las dos cantidades de todas maneras son correctas. Si le colocan el 0.5 o el punto 5, las dos son correctas. Siguiente ejemplo. Te estás dando cuenta que es muy sencillo. Vamos a tener una fracción propia porque el numerador es más pequeño que tu denominador. Para convertir a un número decimal, tenemos que colocar el numerador adentro de mi galera. Lo vamos a empezar a desarrollar. El 3 va a ir adentro de mi galera y el 4 afuera de mi galera. Es decir, mi dividendo es el 3 y mi divisor es el 4. Entonces, por lo tanto, si volvemos a hacer como en el ejemplo anterior de la tabla del 2, en este caso la tabla del 4, 4 por 1 me da 4, por lo tanto se pasa. Voy a buscar un número que multiplicado por 4 me dé 3. Entonces, por lo tanto, el más cercano es 4 por 0. 4 por 0, 0. Recuerda que todo número multiplicado por 0 te da 0. Entonces, por lo tanto, iniciamos, borramos y coloco el número 0. 4 por 0, 0. Para llegar a 3, 3. Y como tenemos el residuo de 3, entonces significa que vamos a poder continuar con mi división. Es decir, colocamos el punto decimal. El punto decimal lo subo en la misma posición que lo estoy escribiendo y le voy a aumentar el número 0. Ese 0 se va a bajar en la misma posición y por lo tanto se convirtió en el número 30, ¿de acuerdo? No es necesario bajar el punto decimal en los residuos, no es necesario, solamente si es obligatorio colocarle el punto decimal en el cociente, ¿de acuerdo? Un número multiplicado por 4 que me dé 30, multiplicamos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28. Es el más cercano porque 4 por 8 me da 32, entonces por lo tanto el más cercano es 4 por 7. 4 por 7, 28, para llegar a 30, 2. Si te das cuenta, tenemos nuevamente residuo y mencionamos en el video anterior que cuando tenga residuo vamos a volver a agregar otro 0. Agregamos otro 0 y ese mismo 0 se va a bajar. Y vamos a continuar con la división. Un número multiplicado por 4 que me dé 20. 4 por 5, 20. Multiplicamos 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Para llegar a 20, 0. Y ya encontramos que mi división me dio como residuo 0. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que mi resultado en 3/4 convertido a número decimal es 0.75. O también se puede leer de la siguiente manera: 0 enteros, 75 centésimos. Hay muchas formas de poder leer una expresión numérica. Último ejemplo, 4/5. Fracción propia, puesto que el numerador es más pequeño que mi denominador. Por lo tanto, para convertirlo a un número decimal, dibujo mi galera. Vamos a colocar adentro de mi galera el numerador, que es 4, y mi denominador afuera de mi galera, que es 5. Recordamos en la tabla de multiplicar del 5 que 5 por 1 me da 5, por lo tanto es un número pequeño el que me está pidiendo y se pasa. En este caso multiplicamos 5 por 0, me da 0 porque todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces por lo tanto ya lo encontramos. El más cercano es 5 por 0. 5 por 0, 0. Para llegar a 4, 4. Tenemos residuo. Por lo tanto se le va a colocar punto decimal y ese punto decimal lo subo. Y se le va a agregar el número 0. Ese 0 se baja y por lo tanto tengo el número 40. Ahora sí lo vamos a poder dividir. Que un número multiplicado por 5 que me dé 40. Multiplicamos 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. Ya lo encontramos.
5 por 8, 40. Para llegar a 40, 0. Y como mi residuo es 0, entonces por lo tanto se queda de esta manera y ya no continúa la división. Por lo tanto, 4 quintos es igual a 0.8. O también se puede leer de la siguiente manera: 0 enteros, 8 décimos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Fue un video muy pequeñito. Espero que te haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós.